La recompensa que buscamos, así se titula nuestro estudio de este día, la recompensa que buscamos. Y vamos a leer 2 versículos nada más que se encuentran en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. Vamos a leer los versos 5 y 6. San Mateo capítulo 6, versos 5 y 6. Dice así, hermanos, en esa escritura: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por lo general, todos los seres humanos estamos seguros de que si buscamos a Dios y somos fieles a Él, vamos a obtener recompensas de Dios. Sin duda que todos lo esperamos. Y esta esperanza es correcta, porque nuestro Dios es un Dios de promesas. Es un Dios con una voluntad infinitamente paciente y espera que nosotros nos acerquemos a Él y permanezcamos en Él para bendecirnos. Por lo tanto, no dudemos de que sea correcta nuestra motivación. Al acercarnos al Señor, esperamos que Él nos bendiga. También es cierto que nuestra fidelidad a Dios se puede expresar visiblemente en ciertas actividades puramente espirituales, como por ejemplo el ayuno, el servicio en la iglesia, la oración. Aquí es donde puede comenzar la confusión respecto a qué clase de recompensa andamos buscando cuando oramos para el caso. Al menos eso es lo que nos enseña el Señor en este pasaje del cual hemos leído estos 2 versículos. ¿Qué dice el Señor acerca de la recompensa que buscamos cuando nos acercamos a Él? En primer lugar, dice que hay oraciones que ya alcanzaron su bendición. La oración es el tema central de este pasaje del cual nosotros hemos leído estos 2 versículos. Sin duda, el Señor Jesús eligió la oración porque sabía bien que ya en su tiempo, como en el nuestro hoy en día, la oración es sinónimo de fidelidad, es sinónimo de desarrollo espiritual, es sinónimo de comunión con Dios. Por supuesto que sí. Una persona que ora es una persona que tiene vida espiritual. También escogió este tema porque sabía que la oración es una actividad que puede realizarse de 2 maneras. Puede realizarse públicamente a la vista de otras personas o puede realizarse en lo privado. Es más, se refiere en estos 2 versículos que leímos a una práctica común en sus días. En los días de Jesús era muy común que algunas personas oraran en lugares públicos, incluso en las esquinas de las calles. Era común, por ejemplo, que a la hora de la oración, mientras la gente iba caminando por las calles, algunas personas interrumpieran el tráfico y cayeran de rodillas en la misma calle para comenzar a orar, para que todos se dieran cuenta de que estaban orando, para despertar la admiración de los demás y para recibir el reconocimiento de las personas y que los consideraban gentes espirituales, que los consideraban gentes que estaban muy cerca de Dios, que los consideraban gentes que estaban muy por encima de todos los demás. El Señor se refiere a ellos duramente, si ustedes se fijaron en ese versículo, llamándolos hipócritas. Esta palabra que el Señor usa en este pasaje, en el uso antiguo, nació del antiguo teatro griego. Se le llamaba hipócritas a los actores del teatro. ¿Y por qué se le llamaba así? Porque en su actuación lograban que la gente creyera
que eran realmente los personajes que ellos representaban. Por ejemplo, un actor representaba a una persona que agonizaba, ya casi a punto de morir. Con sus gestos, su maquillaje, sus ropas, el tono de su voz, lograba que la gente que lo mirara creyera realmente que esa persona estaba muriendo, cuando en realidad estaba lleno de vida. En otras palabras, un hipócrita era aquel que solamente representaba un papel, era un artista, era un actor. Cuando se quitaba el maquillaje, cuando se quitaban sus ropas, no quedaba nada del personaje. Todo había sido solamente una ilusión. Sin embargo, lograba la admiración de los hombres. Los aplausos al final de la obra eran su premio. La fama, el reconocimiento de las multitudes lo hacían feliz, lo llenaban, lo satisfacían plenamente. Había alcanzado lo que buscaba. Actores que lograban conmover el corazón de las personas y se ganaban la admiración de la gente que asistía a los teatros. Es en este contexto que el Señor dice al final de los 2 versículos que leímos: los que oran de esta manera, dijo Jesús, ya tienen su recompensa. Con lo cual les estaba diciendo, si ustedes oran para que la gente los admire, para que la gente les aplauda, ya alcanzaron todo lo que van a recibir. Ustedes buscan la admiración de la gente, ya la tienen, eso será todo. No recibirán más, porque esto es lo que ustedes buscan, esta es la recompensa que anhelaban y ya la recibieron. No habrá más que eso, no esperen más que eso. Todo esto se los estaba diciendo Jesús a aquellas personas que acostumbraban orar de esta manera. Para nosotros hoy, la pregunta es, ¿por qué oramos nosotros? Todo lo que hacemos para el Señor, lo hacemos esperando una bendición. Ya hemos establecido eso. Ya lo hemos dicho. Y también hemos dicho que está bien que esperemos una bendición porque Dios quiere bendecirnos. Porque Dios tiene una buena voluntad para con nosotros, para bendecirnos. Lo que falta por establecer es qué clase de bendición andamos buscando. Si buscamos solamente la admiración de la gente y por eso oramos, ya hemos recibido todo lo que vamos a recibir. Ya hemos alcanzado todo lo que andamos buscando. Esta palabra nos está diciendo, si oras buscando la admiración de la gente, cuando recibas los aplausos, cuando recibas el reconocimiento público, cuando te hagas la fama de que oras, disfrútalo, porque eso será todo lo que vas a recibir. Pero dice el Señor, si oras en lo secreto, recibirás una bendición mayor. Dice el Señor, pero aquel que ora en lo secreto será bendecido en público. Con lo cual estaba diciendo, pero aquel que ora sin que nadie se da cuenta, aunque nadie lo mira, aunque nadie sabe si está orando o no, el Señor va a intervenir en su vida de tal manera que los resultados de su oración van a ser evidentes para todos. Ahora hay que tener mucho cuidado con esto, porque nosotros podemos decir, hermano, es que yo soy de los que oramos en secreto, así es que por eso nunca me ha visto orar. Tampoco se trata de eso. No quiere decir que no debemos participar de la oración pública, claro que sí. No significa que no debemos orar por los alimentos en cualquier lugar en que nos encontremos. No significa que no nos podemos unir en una oración en cualquier lugar público, hasta donde sea permitido hoy en día. Por supuesto que sí. Pero lo que está haciendo énfasis el Señor es que no se debe orar simplemente por alcanzar resultados terrenales. Que la verdadera búsqueda de la oración debe de ser la capacidad que la oración tiene de que Dios se manifieste en nuestra vida de una manera tan poderosa que todo mundo tendrá noticia de que Dios está moviendo su mano a favor nuestro. Amén. La oración dará resultados evidentes cuando es genuina,
cuando no es actuación, cuando no es hipocresía, cuando no es representar un personaje, sino que es buscar al Señor en espíritu y en verdad. Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, no en apariencia, no en exhibición de una espiritualidad no creíble, sino en una actitud sincera y franca que nos va a llevar a mover la mano de Dios a favor nuestro, y habrá evidencias de que el Señor está con nosotros. Amén. En segundo lugar, este pasaje o esta enseñanza de Jesús nos está diciendo que orando en lo secreto se recibe todo lo necesario para ser bendecido en público. En la Escritura hay una historia que yo creo es conocida universalmente. En todo el mundo y en toda cultura se conoce la historia de David y Goliat. ¿Quién no ha escuchado esta historia de David y Goliat? Todos lo conocemos en sus detalles. Goliat era un gigante imponente que atemorizaba a los ejércitos de Israel. Y un humilde pastor de ovejas llamado David se atreve a enfrentarlo. Los ejércitos de Israel no se atrevieron a enfrentar a Goliat. Lo miraban de lejos nada más. Más bien, dice la Escritura que Goliat se burlaba de ellos y salía a desafiarlos, pero nadie aceptaba el reto. Pero nadie se enfrentaba con aquel guerrero imponente y tremendo que amenazaba, que aterrorizaba a los ejércitos de Israel. Cuando aquel muchacho que cuida ovejas para su padre se presenta delante del rey Saúl y le dice: yo voy a pelear contra ese gigante, Saúl, con mucha responsabilidad, le hace ver la desigualdad de aquel combate. Le dice: muchacho, ¿qué estás haciendo? Este hombre es un guerrero profesional. Este hombre es un guerrero experto. Tú eres un muchacho, eres casi un niño, cuidador de ovejas. ¿Qué podrás hacer frente a este hombre? ¿Con qué podrás enfrentar a este hombre? Es decir, el rey trata de desanimar o de bajar los ánimos de aquel muchacho desafiante que dice: yo lo voy a vencer. De aquel muchacho que dice: no importa qué tan aterrador parezca este gigante, yo lo voy a vencer. El rey no logra disuadir a este muchacho. Por el contrario, él le presenta un argumento para luchar contra Goliat. Le dice: las mismas fuerzas que me asisten cuando mato osos y leones con las manos, esa misma fuerza de Jehová me hará vencer a este gigante. Esto es importante, hermanos, porque obviamente nadie sabía que David hacía estas cosas. Estas cosas pasaban en lo secreto. Cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre, probablemente en aquellas largas noches del verano, cuando tenía que cuidar a las ovejas, él alababa a Jehová, adoraba a Jehová, y la fuerza de Jehová venía sobre él. Y cuando osos y leones atacaban sus ovejas, dice la Escritura que él los mataba con las manos. Venía sobre él una fuerza sobrenatural que lo hacía capaz de derrotar a aquellos feroces animales con solamente sus manos. David dice: esa misma fuerza me va a asistir para derribar a este incircunciso que se ha atrevido a desafiar a los ejércitos de Israel. Él sabía lo que pasaba cuando se buscaba a Jehová en lo secreto. Se buscaba a Jehová en lo secreto y él lo iba a bendecir en público, y así sucedió. Se enfrentó a aquel hombre y le bastó una piedra para que cayera con toda su grandeza, con toda su imponente estatura, derrotado bajo las manos de aquel joven. Él había buscado a Jehová en lo secreto y Jehová lo bendijo en público. Y lo bendijo bien.
Porque él se ganó una gran recompensa. Venimos hablando de que todo el que lo busca puede esperar bendiciones de Dios. ¿Qué recompensa recibió? No iba a pagar impuestos. Imagínense qué tremendo. No iba a pagar taxes. Era la promesa de Saúl. Y la segunda, quién sabe si le gustó más que la otra, le iban a dar la hija del rey como esposa. Las dos cosas eran parte del premio. ¿Cuál le habrá gustado más? ¿Quién sabe? ¿Cuál le habrá dado más bendición? Tampoco lo sabemos. Pero las dos cosas eran parte del premio. Este hombre, hermano, recibió aquella bendición en público porque sabía buscar a Jehová en lo privado. Esto es lo que está insistiendo el Señor en este pasaje. Cuando oramos en lo privado, nadie se da cuenta. Cuando oramos en lo privado, nadie nos mira. Pero si lo hacemos con la actitud adecuada, vamos a tener experiencias con Cristo Jesús. Ya no se va a tratar de cuentos, ya no se va a tratar de que dicen, ya no se va a tratar de que vi o no vi. Se va a tratar, hermanos, de que la mano de Jehová va a ser evidente en nuestra vida. Si lo buscamos realmente en lo secreto, todo mundo se dará cuenta de la bendición de Jehová sobre nuestra vida. No habrá nadie que ignore la bendición de Jehová en nuestra vida. Si lo buscamos sinceramente cuando nadie nos mira, cuando le conozcamos de verdad a Él, Él nos llenará de todo lo que necesitamos para enfrentar a nuestros propios gigantes. Si verdaderamente lo buscamos en lo secreto, si verdaderamente lo buscamos a Él por sobre todas las cosas, no importa qué tan grandes sean nuestros adversarios, lo vamos a vencer en la fuerza de Cristo Jesús. Porque si lo buscamos a Él en lo secreto, Él nos va a bendecir en público. Y todo el mundo va a ver cuando caigan derribados nuestros enemigos, porque hemos buscado al Señor en lo privado. Si lo buscamos en lo privado, todos verán nuestra bendición. Habremos alcanzado la verdadera bendición, no la bendición efímera ni pasajera del reconocimiento humano, sino la bendición que perdura porque viene de la mano de Jehová. Busquemos a Dios en lo secreto. Esta es la clave. Se trata de quitarnos las máscaras, el maquillaje, el disfraz, el ropaje exterior y venir delante de la presencia del Señor individualmente, cuando nadie nos mira, cuando nadie nos oye, cuando nadie nos puede señalar, pero estamos en la presencia del Dios de nuestra victoria. Busquémosle en lo secreto y nadie ignorará la bendición de Cristo en nuestra vida. Amén. Vamos a orar.